aplausos para nuestro primer invitado, Pedro Cateriano. ¿Cómo está, don Pedro? Buenas noches. Ex ministro de Defensa, ex premier de la gestión de Ollanta. Antes de hablar del expresidente y de su situación de prisión preventiva, quería preguntarle en quién no cree. Bueno, sin duda alguna en este Congreso, ¿no? ¿Acaso sea el Parlamento que ha desempeñado el papel más bochornoso y además peligroso para el sistema democrático desde que retornamos a la democracia, ¿no? Porque antes, es verdad, había también casos de robacables, comepollo, mataperro, etcétera, pero no sé si en otros parlamentos hubo esta sensación de infiltración del narcotráfico a este nivel, ¿no? Al nivel que estamos viendo. Y además una sensación ya absolutamente probada de un ejercicio abusivo del poder que va contra la Constitución y la ley. Es decir, cuando se tratan de fujimoristas o de sus aliados, no se les aplica la ley, no se les cita siquiera al Parlamento. El caso más escandaloso que hemos visto ha sido el de Joaquín Ramírez, ¿no? A pesar de todas las evidencias y denuncias, la señora Keiko Fujimori dio una orden a la señora Salgado y simplemente el Parlamento no lo investigó, pero además con el silencio cómplice de otras agrupaciones políticas, ¿no? Bueno, y el caso también de la Comisión de Ética, ¿no? Donde se blindó a una congresista del fujimorismo. Bueno, ese ya es un caso, explicación. Ese ya es un caso, digamos, de escándalo mundial, ¿no? Ya, es decir, no tiene compañeros de clase. Ayer han denunciado que tampoco tiene profesores que se pueda constatar que le han enseñado, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Ahora, cuando se disolvió el Congreso en el 92, el pretexto fue que era un parlamento, o bueno, dos cámaras obstruccionistas a los cometidos del Ejecutivo en ese momento, ¿no? Que eran luchar contra el terrorismo y tratar de reactivar la economía. Y era, digamos, una controversia política, ideológica. Pero hoy tenemos otro escenario. Es otra la realidad del Congreso y uno se pregunta si existiría dentro del marco de la ley alguna posibilidad de lo que el propio congresista Johnny Lescano ha venido promoviendo en los últimos días, su disolución o su cierre o su clausura. La única manera que establece la Constitución para disolver constitucionalmente y no dar un golpe de Estado, que fue lo que hicieron Fujimori y Montesinos, es que previamente censuren o nieguen confianza a dos consejos de ministros. Pero vemos de otro lado que esa preocupación de restablecer el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que rompió este Parlamento con esta denominada ley Mulder, que desnaturalizó el ejercicio del voto de censura y de la negación de confianza y la atribución del presidente para nombrar libremente a los ministros. Parece que el restablecimiento del equilibrio de los poderes del Estado no está dentro de los planes del gabinete Villanueva, por lo menos esa es la impresión que da, ¿no? ¿Lo dice por algún nombramiento en específico o por esta supuesta coordinación y diálogo previo que habría habido, ¿no? Que además se han conocido después, ¿no? Entonces, la verdad que estamos pasando por un momento dramático y en algunos casos realmente espeluznante, ¿no? ¿No cree en el presidente Vizcarra cuando ha señalado por lo menos un propósito de mantenerse independiente? Mire, a estas alturas del partido ha sido tan grave para la democracia peruana la renuncia del presidente Kuczynski, ¿no? El contexto en el que se produjo, la forma en que el Parlamento actuó en un diciembre del año pasado, por ejemplo, intentando tramitar una vacancia express manifiestamente violatoria de la Constitución, ¿no? Al margen de los posteriores descubrimientos o pagos que se hicieron. Pero sí está de acuerdo con que la renuncia tenía que darse sin ninguna manera. Políticamente era indefendible. Insostenible. Pero en todo caso, saliendo de una situación tan crítica, tan grave, lo que a estas alturas nos queda es un apoyo crítico, ¿no? Pero tener un entusiasmo por la actitud de Vizcarra, por la conducta que tuvo el propio Villanueva, que ante distintos periodistas dijo que no iba a asumir la presidencia del Consejo de Ministros bajo ninguna circunstancia. Eso ha dejado un sabor bastante agridulce, ¿no? Claro, o sea, la sensación de un negociado, una conversación previa, donde se entiende mejor el silencio de Vizcarra desde Canadá. Claro, y sobre todo la falta de confianza que genera esta conducta, ¿no? Al margen de algunos ministros que ciertamente tampoco generan credibilidad, ¿no?
Ahora, el empoderamiento del fujimorismo también es un poco responsabilidad del régimen anterior, ¿no? El expresidente Kuczynski nunca supo tampoco trazar los límites de esa relación entre ejecutivo y legislativo que usted señala que hay que restablecer. Y llama profundamente la atención la manera en que manejó los asuntos del Estado y sobre todo las relaciones entre el gobierno y el Parlamento, porque Kuczynski no era un improvisado en política, ¿no? Había sido ministro de Energía y Minas, de Economía y Finanzas. ¿Usted lo decepcionó, digamos, como espectador de la política, como político? No solo me decepcionó, yo creo que al final el indulto que le dio al exdictador fue una traición a la democracia y a aquellos que creemos en el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos. ¿Por haberlo otorgado o por la forma...? Las dos cosas. Porque él en la campaña se comprometió a no firmar, a no indultarlo. Es decir, tan alegremente, el voto es un mandato del pueblo que recibe el gobernante. Y de la manera en que luego indultó al exdictador, realmente no solo me produjo una decepción. No hay que darle al árbol caído, pero eso es lo que tenía una posición respecto al indulto muy parecida a la suya, pero luego me pareció entender que si no había forma, digamos, de evitarlo, había otras condiciones en las que un indulto podría haberse entendido. Sí, ¿no? Lo que pasa es que al final la renuncia de Kuczynski, es decir, esta situación en la que se encontró, le dio una salida constitucional a la crisis política que estábamos viviendo. Porque de otro lado, lo que intentaba el Parlamento es convertir el procedimiento de la vacancia en uno similar a la revocatoria, que no existe. Esa figura ni está pensado de esa manera en la Constitución y tampoco ha acontecido en nuestra historia republicana que el Parlamento haya tenido ese criterio que en el fondo revelaba una actitud golpista propia del fujiaprismo, ¿no? ¿Cómo se entiende que el nuevo presidente, el nuevo premier tengan que tener tantas concesiones con el fujimorismo que está atravesando acaso el peor de sus momentos? Tanto como partido, hay una división evidente, pero además con todos estos empapelamientos y casos de corrupción y de vínculos con narcotráfico. Bueno, o sea, ¿por qué exactamente se empodera tanto el fujimorismo? La crisis política también ha servido para probar una vez más que el fujimorismo no ha cambiado, es decir, todos aquellos que ingenuamente o por interés político apoyaron a Keiko Fujimori, pretendiendo vender la idea que este era el fujimorismo democrático, que había un cambio, que era una chica moderna, ¿no? Todo eso se ha desbaratado. Se ha probado que las prácticas heredadas de la dictadura de Fujimori y Montesinos continúan absolutamente vigentes. Y ya no entremos a analizar el diálogo de estos congresistas fujimoristas, ¿no? Que parece de centro penitenciario. De verdad, ¿no? sí, ¿no? Es una cosa atroz. Increíble. ¿No? O sea, sí. La responsable de tener esta calidad de congresistas es la señora Keiko Fujimori. Entonces estamos realmente en una situación muy delicada, ¿no? ¿Cuál es la situación del expresidente Humala en prisión? Usted estuvo visitándolo ayer, si no me equivoco. El día sábado, con un grupo de exministros. Sí. Bueno, él está a la espera de la determinación que el día de mañana va a tomar el Tribunal Constitucional. Ciertamente está muy preocupado sobre todo por las condiciones carcelarias, las duras condiciones carcelarias que viene atravesando su esposa y también por sus hijos, ¿no? Sobre todo por el pequeño, ¿no? Omar Chejade ha señalado que es un riesgo que se le conceda la libertad porque podrían ambos salir del país si es que se apruebe este habeas corpus. Usted entiendo es de una posición contraria. Bueno, la detención preventiva la dictaron y se aprobó porque pensaron que hubo un riesgo procesal de fuga. Riesgo que de parte del presidente Humala nunca se produjo. El presidente, desde que dejó el poder, creo que solamente hizo un viaje a España muy breve de 3 días y luego permaneció acá en el país. Y la señora Humala, cuando los medios afines al fujiaprismo señalaban que se había fugado, renunció a su cargo y regresó. O sea, esos son hechos objetivos, ¿no? Ahora, la sensación que usted tiene de que es un caso arbitrario, injusto, es
que no hay, según usted, pruebas suficientes que demuestren, o a la luz de lo que está ocurriendo con los otros implicados en el caso de Odebrecht también. Si nosotros hacemos una evaluación de lo que ha sido, por ejemplo, la opinión de los principales penalistas en el país. En un comienzo algunos de ellos estaban a favor de esta detención preventiva, pero ahora, ¿qué ha ocurrido? Es decir, que Odebrecht ratificó que le dio $3 millones a Susana Villarán, que le dio $1.200.000 a Keiko Fujimori, que le dio $700.000 a Alejandro Toledo, que le dio $300.000 en una de las campañas anteriores a Alan García, etcétera, etcétera. Se probó que había financiado ilegalmente a todos, prácticamente. Entonces, el pedido no sería que salgan en libertad Ollanta y Nadine, sino que todos estén en prisión preventiva. No, ese no es el pedido, porque el financiamiento ilegal no está tipificado como delito en nuestro Código Penal. Y lo que han buscado los fiscales es la figura del lavado de activos para intentar esta acusación. Yo no creo en la detención preventiva. A cualquier cachimbo de la universidad, de cualquier facultad de Derecho, le enseñan que la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a defensa son fundamentales para cualquier ciudadano. Nos puede caer antipático el señor Humala y más antipática la señora Heredia, pero como cualquier ciudadano tiene derechos constitucionales, aplicables a todos. No es como dijo ayer el fiscal Vela, que si el Tribunal Constitucional revoca, ¿no es cierto?, la detención preventiva, van a dejar de lado todo lo avanzado por Concepción Carguancho y los otros jueces. No, y me llama profundamente la atención que una autoridad del Ministerio Público vaya contra un derecho constitucional que es elemental. También cualquier cachimbo de cualquier facultad de Derecho sabe que es una garantía para la correcta administración de justicia la instancia plural. Y es decir, que puede ser revisado, ¿no?, por otra propia instancia del Poder Judicial, o en este caso, por el Tribunal Constitucional, que es el órgano de control de la Constitución. Y que interpreta la Constitución. En su caso, entonces, la Fiscalía no está haciendo un trabajo adecuado, porque en la crisis política que se ha venido desarrollando, más de una, vamos a decir, voz independiente señalaba que la Fiscalía, con sus velocidades, con procedimientos que nos puedan gustar o no, pero viene acometiendo los allanamientos. A ver, por ejemplo, ¿ha allanado algún local de Alba Castro? ¿Alguna vivienda? Hasta ahora no, que se sepa, ¿no? ¿Ha allanado algún local de Joaquín Ramírez? El señor Joaquín Ramírez dijo que perdió... Hubo allanamiento de las instalaciones de Fuerza Popular. No, yo me refiero a Joaquín Ramírez, con nombre propio, sus oficinas, sus domicilios, como ha ocurrido con el resto de políticos, ¿no? ¿Ha ocurrido? No. La Fiscalía aceptó la excusa de que que había perdido en un taxi el sustento de sus millonarios ingresos, y ahí quedó la cosa. Entonces, ¿son preferencias de la Fiscalía o son monitoreos políticos? Yo no lo sé, son hechos objetivos. Y en democracia hay lo que se llama la igualdad ante la ley. Los jueces y fiscales están obligados a administrar justicia de acuerdo a la Constitución y la ley. Por esa razón, los magistrados no hacen política. Porque si vamos a administrar justicia con criterios políticos y en algunos casos empujados por lo que dicen los medios de comunicación, no estamos ante un verdadero Estado de Derecho, ¿no? Independientemente del fallo que mañana, o de la decisión que mañana vaya a tomar el Tribunal Constitucional, usted ha surgido como una suerte de defensor un poco mediático también del expresidente Humala. ¿En qué puntos sí es usted crítico respecto de las cosas que hizo o dejó de hacer la pareja presidencial? Porque también se ha hablado mucho de una dependencia de dineros venezolanos, del tema de las agendas, etcétera, ¿no? Yo no soy un defensor... No digo que lo sea, digo que se ha convertido quizá involuntariamente, pero... También me dijeron lo mismo cuando defendí a Kuczynski ante el primer pedido de vacancia. Lo que yo quiero con esta clase de invitaciones, que yo no las busco, es decir, de acuerdo, yo no soy un defensor, yo no he venido acá por un pago, un horario. Acá su programa me ha invitado en varias oportunidades y lamentablemente no hemos coincidido, ¿no? Yo vengo porque los medios me invitan y yo libremente doy mis opiniones. Entonces... Por eso es que me parece importante con personajes como usted que pertenecía a un régimen, también preguntarle por los posibles,
deslices o fallos o errores. Pero sin ninguna duda, pues han cometido errores. No y delitos. los Humala. Bueno, a estas alturas del partido, por ejemplo, ayer hemos ido un grupo de ministros. Ninguno de los que hemos acudido ayer tiene una opinión de el presidente Humala como un ex jefe de Estado que ha cometido actos delictivos. Bajo ninguna circunstancia yo estaría defendiendo a una persona que creo que ha cometido delitos. Es decir, iría contra... Ahora, lo que no quiere decir, que lo mencionaba anteriormente, es que los juicios tienen que continuar. Porque va a ser el proceso judicial y va a ser el juez el que determine la inocencia o la culpabilidad del expresidente Humala y de su señora. No es lo que usted dice o lo que yo creo, porque yo tampoco estoy en el día a día del manejo de los expedientes, ¿no? O sea, ¿no haría como Mulder en su momento respecto de García, de decir que pone las manos al fuego? Bueno, ese es buscar un titular. Mañana Cateriano no pone las manos al fuego por Humala. Yo lo que creo es que... A mí lo que me interesa más que los titulares es tratar de entender en realidad la lógica con la que usted... Pero eso es lo que digo, es decir, es lo que considero, que hay un atropello, una actitud arbitraria y abusiva contra los Humala. Yo he trabajado con el presidente de la República 4 años. En esos 4 años nunca me ha insinuado una actitud que pueda ser interpretada como una insinuación delictiva. Y lo mismo ha ocurrido con los otros ministros que lo hemos estado apoyando en este caso. Pero de ninguna manera esto quiere decir que el presidente Humala salga y no responda. Él está obligado a responder porque sí hay acusaciones que tienen que ser aclaradas. Entre ellas, si recibió o no dinero de Odebrecht. Yo creo que sí recibió dinero de Odebrecht. En un comienzo, cuando Odebrecht dijo que solo le había dado a Humala, ¿no es cierto? Sí. Yo pensé que era un ataque político dirigido al expresidente Humala. Pero cuando Odebrecht dijo que además a todos les ha dado y que luego Barata confirmó en detalle la modalidad en que les había... Caso, sí. O sea, la postura de ¿Usted Odebrecht... cree que sí Humala recibió dinero de Odebrecht? Pero claro, a la luz de lo que se ha sabido después, ¿no le parece en principio un delito? Es que el Código Penal no establece como delito, repito, el financiamiento ilegal de la campaña. Si esos dineros fueron utilizados después para determinados fines o si se le favoreció a Odebrecht con alguna licitación pública. Pero hasta ahora, y yo soy testigo de ello, por ejemplo, el caso más polémico que generó además una disputa entre las empresas que se presentaron al proyecto de la línea del metro fue entre Odebrecht y los españoles y COSAPI. Y al final, a pesar de toda la presión que ejerció Odebrecht, ganaron los españoles y COSAPI. Y los críticos de ese otorgamiento de la Buena Pro fueron, curiosidad, PPK y Alan García. PPK señalando que se había presentado un postor único, y eso no era cierto. Y Alan García atacando permanentemente, porque él es un experto también en construcciones, los detalles técnicos del proyecto. Si uno revisa esas declaraciones de García y de PPK, va a llegar rápidamente a esa conclusión. Entonces, cuando las papas quemaban y hubo la oportunidad de optar por Odebrecht, Humala no optó por Odebrecht. Dejó que Proinversión continuara con la licitación y ganaron los españoles. Bueno, vamos a ver qué ocurre mañana con la decisión del Tribunal Constitucional. Sin duda, si es que Humala queda o no en prisión, igual tendrá que responder por las cosas que hizo. Mencionó a García y es inevitable, cuando usted menciona a García, preguntarle por el libro, el caso García, ¿no? Que es un bestseller y que se lee mucho y se lee bien. Hay gente que dice que usted tiene una obsesión con Alan García. Bueno, yo como presidente del Consejo de Ministros probé que hay que cumplir la función. Y cuando asumí el reto de ser presidente del Consejo de Ministros, me senté y conversé con el señor Alan García
Y también hice lo propio con Keiko Fujimori. Ahora, de la noche a la mañana, sí, de un ministro de Defensa irresponsable que había comprado el satélite, que había despilfarrado el dinero comprando los helicópteros. Como lo llamó usted en su momento, ¿se refiere a eso? No, como me atacaba el fujiaprismo en ese entonces en el Parlamento. De la noche a la mañana, por razones políticas, me convertí en un demócrata para ellos. Pero es lo mismo que está ocurriendo ahora con Vizcarra, ¿no? Vizcarra también para los fujimoristas entonces, era un agente... acabó el gobierno y el fujiaprismo en el Congreso se olvidaron de ese repentino criterio hacia mi persona y me empezaron a perseguir políticamente en el Congreso. O sea, lo que me está diciendo es que los que tienen una obsesión con ustedes son ellos. No entiendo la conducta de Alan García, francamente. Y creo que... ¿Le habrá molestado que usted haya dedicado buena parte no sé si buena parte de su vida, pero una muy buena cantidad de tiempo a investigarlo, ¿no? A ver, en este contexto, la reedición del caso García, y agradezco a los lectores, claro, ha sido un éxito. Editorial Planeta me ha dicho que próximamente ya va a salir la tercera reedición. O sea que desde ese punto de vista tengo que alegrarme de los ataques de Alan García, que continúen esos ataques. Son ataques y va a continuar publicitarios. Exactamente, ¿no? Bueno, no quiero terminar sin hacerle una pregunta. Preguntas picadas. Usted me dice lo primero que se le viene a la cabeza. No todas son nombres o conceptos. Algunos por ahí seguramente algo incómodos. Antes de esto, no quería dejar de preguntarle algo también. ¿Extraña el poder? No, creo que estoy muy contento en este momento. Porque usted ha estado, digamos, en una situación muy poderosa. No solo como ministro de Defensa, que ya es un cargo súper poderoso, sino luego como presidente del Consejo de Ministros. He sido diputado. También viceministro de Justicia, ministro de Defensa y presidente del Consejo de Ministros. En el pasado gobierno estuve 3 años como ministro de Defensa y año y meses como presidente del Consejo de Ministros. Razón por la cual no Ahora, extraño. Extrañar el poder puede significar también extrañar la posibilidad de trabajar ejecutivamente por el país, ¿no? No necesariamente extrañar las ínfulas que te da un cargo como ese, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, desde el momento que estoy hoy dialogando contigo, esa es una manera de estar opinando políticamente, ¿no? Cuando me preocupan las actitudes abusivas de la Fiscalía de la Nación y opino, doy opiniones jurídicas, ¿no? Yo no estoy lanzando ataques políticos contra el Ministerio Público o el fiscal Vela. Estoy diciendo que la instancia plural está garantizada por la Constitución y que el Tribunal Constitucional es un órgano de control de la Constitución y en buena hora que el Tribunal Constitucional rectifique cuando hay excesos o errores cometidos en el ejercicio de la Administración de Justicia por el Ministerio Público del Poder Judicial. Muy bien, estamos con el tiempo. Rápidamente vamos al ping-pong con Pedro Cateriano. A ver, empezamos. Un ping-pong agresivo. ¿Cómo? Un ping-pong agresivo. Un ping-pong entre cordial y agresivo, ni agresivo ni cordial. 5 de abril. Un golpe nefasto para la historia democrática del país. Vargas Llosa. Gran intelectual, gran demócrata y gran amigo. El fujimorismo. Un tumor canceroso en nuestra democracia que constituye una amenaza. Alan García. La incontinencia verbal y el hecho de haber desperdiciado 2 veces la presidencia para gobernar honestamente lo pintan de cuerpo entero. Democracia. La mejor forma para gobernar. Congreso de la República. En este momento, profunda tristeza y temor. Servicio militar. Servicio militar voluntario. Con institutos que formen a los muchachos, como viene ocurriendo ahora, con apoyo canadiense. Luciana León. Una exalumna que no aprendió del profesor de Derecho Constitucional. Ollantumala. Compañero de trabajo que a pesar de las discrepancias puso esfuerzos para lograr un Perú mejor. Capitán Carlos. La Administración de Justicia ya se pronunció en una oportunidad a través de la Corte Suprema y en ese caso habló el Poder Judicial.
Nadine Heredia. Joven que está pagando los excesos en el ejercicio que desempeñó como primera dama. Luz verde. Archivada en 2 oportunidades por el Ministerio Público, una maniobra del fujiaprismo que nunca prosperará. Paréntesis, ¿le molesta cuando sugerían en su momento y después que había una suerte de abdicación ante la primera dama? Si yo le hubiese hecho caso a los fujimoristas y a los apristas, no hubiese podido hacer lo que hice. Pero lo cierto, como ministro de Defensa y también como presidente del Consejo de Ministros. Pero lo cierto es que Nadine Heredia sí tenía una cierta injerencia en el control del poder. César Villanueva es el mejor ejemplo de eso. Sí, pero esa es una cosa distinta, ¿no? Yo voy a lo central. Lo cierto es que yo detuve el indulto al exdictador por una cuestión de principios que prueban, además, mi conducta independiente y democrática como presidente del Consejo de Ministros. Vamos con las 3 últimas. Caviares. Tengo muchos amigos caviares. Antes no los tenía tanto, pero hay de todo. Moisés Mamani. Moisés Mamani representa lo que es hoy en día el nuevo fujimorismo. 2021. Esperemos una candidatura que restablezca a plenitud la democracia como forma de gobierno en el Perú. Muy bien, un aplauso para Pedro Cateriano. Perdón, sí. Y que el 2021 nos traiga también buenas noticias de fútbol, ¿no? Ojalá. No me has preguntado sobre la selección. No, pero puede ser eso en una segunda entrevista pronto, porque seguramente vamos a hablar de fútbol a lo largo de este año mucho y con personajes de distintos ámbitos. Un aplauso, por favor, para Pedro Cateriano. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos aquí en Nada Está Dicho con Mateo Garrido Leca en un instante.